No te lo vas a creer, pero la abuela cumple 100 años. Acompáñame en esta historia dulce mientras aprendes un poco de español de verdad. Hola, me llamo Marta. Hoy es un día muy especial. Mi abuela cumple 100 años. Sí, lo has entendido bien. 100. Un número que parece grande, casi imposible. Pero ella está ahí, en su sillón, serena. Y en los ojos le brilla todavía esa chispa joven que nunca ha perdido. Hemos preparado una fiesta sencilla, como a ella le gusta. En el salón hay globos, flores y una tarta con una gran vela. Una sola, porque 100 son un poco demasiadas. Están todos, hijos, nietos, bisnietos. 3 generaciones alrededor de ella. De vez en cuando alguien se acerca, le da un beso y le dice: «Felicidades, abuela». Y ella, con los ojos húmedos, responde: Gracias, hijos míos. Tengo suerte de teneros a todos aquí. La miro y pienso en todas las cosas que ha visto. Nació en 1925. Ha vivido la guerra. Ha criado a 5 hijos. Ha cocinado 1000 comidas de domingo. Y cada vez que la oigo contar una historia, me parece entrar en una película en blanco y negro. Ella y yo siempre hemos tenido un vínculo especial. De pequeña pasaba las tardes con ella. Me llevaba al parque, me enseñaba a ir en bicicleta y a hacer la tarta de manzana. Ahora soy yo quien cocina para ella, quien le coge la mano, quien la lleva al parque. Pero de vez en cuando me mira y me dice: Abrígate bien que fuera hace viento. Y en ese momento vuelvo a ser una niña, su niña. Cuando llega el momento de apagar la vela, todos cantamos «Cumpleaños feliz». Ella cierra los ojos, sopla despacio y sonríe. Esa sonrisa vale más que 100 cumpleaños, porque dentro están la fuerza, la dulzura y un amor que no acabará nunca. Hola, me llamo Marta. Hoy es un día muy especial. Mi abuela cumple 100 años. Sí, lo has entendido bien. 100. Un número que parece grande, casi imposible. Pero ella está ahí, en su sillón, serena. Y en los ojos le brilla todavía esa chispa joven que nunca ha perdido. Hemos preparado una fiesta sencilla, como a ella le gusta.
En el salón hay globos, flores y una tarta con una gran vela. Una sola, porque 100 son un poco demasiadas. Están todos, hijos, nietos, bisnietos. 3 generaciones alrededor de ella. De vez en cuando alguien se acerca, le da un beso y le dice: «Felicidades, abuela». Y ella, con los ojos húmedos, responde: Gracias, hijos míos. Tengo suerte de teneros a todos aquí. La miro y pienso en todas las cosas que ha visto. Nació en 1925. Ha vivido la guerra. Ha criado a 5 hijos. Ha cocinado 1000 comidas de domingo. Y cada vez que la oigo contar una historia, me parece entrar en una película en blanco y negro. Ella y yo siempre hemos tenido un vínculo especial. De pequeña pasaba las tardes con ella. Me llevaba al parque, me enseñaba a ir en bicicleta y a hacer la tarta de manzana. Ahora soy yo quien cocina para ella, quien le coge la mano, quien la lleva al parque. Pero de vez en cuando me mira y me dice: Abrígate bien que fuera hace viento. Y en ese momento vuelvo a ser una niña, su niña. Cuando llega el momento de apagar la vela, todos cantamos «Cumpleaños feliz». Ella cierra los ojos, sopla despacio y sonríe. Esa sonrisa vale más que 100 cumpleaños, porque dentro están la fuerza, la dulzura y un amor que no acabará nunca. Hola, me llamo Marta. Hoy es un día muy especial. Mi abuela cumple 100 años. Sí, lo has entendido bien. 100. Un número que parece grande, casi imposible. Pero ella está ahí, en su sillón, serena. Y en los ojos le brilla todavía esa chispa joven que nunca ha perdido. Hemos preparado una fiesta sencilla, como a ella le gusta. En el salón hay globos, flores y una tarta con una gran vela. Una sola, porque 100 son un poco demasiadas. Están todos, hijos, nietos, bisnietos. 3 generaciones alrededor de ella. De vez en cuando alguien se acerca, le da un beso y le dice: «Felicidades, abuela». Y ella, con los ojos húmedos, responde: Gracias, hijos míos. Tengo suerte de teneros a todos aquí. La miro y pienso en todas las cosas que ha visto. Nació en 1925.
Ha vivido la guerra. Ha criado a 5 hijos. Ha cocinado 1000 comidas de domingo. Y cada vez que la oigo contar una historia, me parece entrar en una película en blanco y negro. Ella y yo siempre hemos tenido un vínculo especial. De pequeña pasaba las tardes con ella. Me llevaba al parque, me enseñaba a ir en bicicleta y a hacer la tarta de manzana. Ahora soy yo quien cocina para ella, quien le coge la mano, quien la lleva al parque. Pero de vez en cuando me mira y me dice: Abrígate bien que fuera hace viento. y en ese momento vuelvo a ser una niña, su niña. Cuando llega el momento de apagar la vela, todos cantamos cumpleaños feliz. Ella cierra los ojos, sopla despacio y sonríe. Esa sonrisa vale más que 100 cumpleaños, porque dentro están la fuerza, la dulzura y un amor que no acabará nunca.